porque con instituciones sólidas en el Estado y con instituciones sólidas en la sociedad civil, entre ellas los partidos políticos, como expresión central de la vida democrática y política de una nación, puede construirse buenos sistemas de gobierno. Hace unos instantes el doctor Lilienthal nos decía, contándonos la historia de la Alemania reciente, que en efecto ha tenido largos cancilleres en largos periodos de tiempo, pero ha destacado también, y con razón, que ese poder ha nacido de lo que periódicamente en las urnas ha determinado el poder del Parlamento, y en consecuencia se ha recurrido a un sistema parlamentario, a una consulta al pueblo para preguntarle cuál es el tipo de fuerza parlamentaria o de configuración del Parlamento que se aspira a tener para que desde allí, en un régimen parlamentario, se elija a su canciller o a su primer ministro. Eso sería impensable solo a partir del seguimiento de una persona. Es posible, son posibles largos periodos de duración de un gobernante o de un partido en el gobierno por la consulta periódica que al pueblo se hace en un sistema parlamentario en el que el Parlamento se renueva en base a la votación popular. Y yo convengo plenamente con lo indicado por Gabriel Salvia. Creo que a América Latina la reelección le ha hecho mucho daño. Y si tengo que decir de corazón lo que me inspira el momento presente de América Latina, en la admiración profunda que no oculto por el presidente Uribe, yo abrigo la esperanza que finalmente, puesto en el momento de decidir, ese gran estadista latinoamericano decida no ir a la reelección. Porque creo que a América Latina le interesa su salida del gobierno en las mejores circunstancias, en el esplendor del poder y con la gratitud que América le tiene a quien ha sido capaz en democracia de enfrentar con fuerza la subversión, al narcotráfico e imponer un gobierno cercano a la gente. Porque los demócratas de América Latina necesitamos decir que en efecto son las instituciones y los cambios de gobierno y la alternancia en el poder los que hacen preservar el sistema y no la dependencia de una sola voluntad. Y convengo con lo que ha dicho nuestro expositor, que en los sistemas presidencialistas o semipresidencialistas, la duración eterna de una sola persona, la perduración en el poder, marca muy negativamente la vida democrática. No solo por lo que se ha indicado, que al final de cada periodo se calcula más los actos a realizar para conseguir una reelección, sino porque se hace a la democracia dependiente de un solo ser humano, de un solo caudillo, que tiende a durar hasta que, como muy bien dijera en su libro sobre la historia de la República Peruana, Enrique Chirino Soto, no me refiero al maestro Basadre, ocurre el sino de todas las dictaduras y de todos los autoritarismos. Duran, y efectivamente a veces duran mucho, hasta que un día inexorablemente caen. Y cuando caen, traen abajo el sistema, porque este no ha sido capaz de generar instituciones que signifiquen contrapesos, que alienten liderazgos, pero que fortalezcan lo que de colectivo tiene la institución antes que la vigencia absoluta, por valiosa que sea, de un solo líder. No se trata de definir en América Latina si hemos acertado las naciones latinoamericanas por sistemas presidenciales o si, como algunos anotan, debiéramos tener algunos rasgos que en la Europa moderna y en la Europa occidental ha traído de beneficio el sistema parlamentario. Yo tendría que decir en este escenario, en el que tuve el privilegio también de servir a mi país durante 10 años, que un sistema parlamentario presupone la capacidad de llegar al Parlamento con instituciones muy sólidas y, repito, con un sistema de partidos. Porque un sistema parlamentario o un sistema semipresidencial o semiparlamentario, que en el Perú sí haríamos bien en avanzar. A mí me parece que todavía en estos años, a pesar que el texto constitucional lo enuncia, no hemos sido capaces de crear un genuino régimen semipresidencial. Un gobernante elegido por el pueblo por 5 años, con posibilidad de reelección solo después de un periodo interrumpido, y una figura, la del presidente del gobierno, la del presidente del Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Ministros es nuestra realidad, capaz de ser un auténtico interlocutor entre el Ejecutivo y el Legislativo y lograr pactos reales, votos de investidura verdaderos, respaldo genuino de fuerzas parlamentarias que se congregan en torno al voto de investidura para respaldar a un primer ministro. Ese régimen mixto que la Constitución tiene y que Roberto Ramírez del Villar, a quien rindo homenaje esta tarde, concibió en la Carta del 79, que es un régimen intermedio, no es un sistema presidencial puro, no es un sistema parlamentario puro, es un sistema híbrido, en que el presidente de la República designa al primer ministro
pero este debe de llegar al Parlamento para conseguir un voto de investidura y corresponde al Parlamento la potestad de interpelar a los ministros o de censurarlos, es decir, de quitarle al presidente el ministro que designó, obligándolo después de la censura a la dimisión del ministro y al nuevo nombramiento. Este régimen mixto que puede avanzar mucho más, y yo creo que en los próximos años a eso debiéramos apuntar, a un jefe de gobierno, a un presidente del Consejo de Ministros con más potestades y con más capacidad de interlocución ante el Parlamento para conseguir auténticos pactos, no oculto tampoco como presidente de un partido democrático en el Perú, que esto supone la capacidad de tener partidos organizados, sólidos, fuertes, capaces de tener bloques parlamentarios, capaces de llegar a acuerdos y de discrepar cuando corresponde para forjar sistemas de gobierno más sólidos. Ese es el Estado de Derecho que tenemos que construir con más fuerza y más decisión. Y desde luego, darle a cada poder del Estado la fuerza que le corresponde. Esta es una institución vital de la vida republicana. El Parlamento Nacional es probablemente de las más importantes instituciones que la República tiene, aun cuando el Poder Judicial también debiera forzarse en su poder y en su fuerza, porque es esencial a la democracia, esa que la Carta Democrática preserva, que haya equilibrio de poderes. Ese es un otro elemento central del Estado de Derecho. Si hay un poder ejecutivo que lo impone todo y un parlamento sumiso que acepta todo, eso no es democracia. Si hay un parlamento tumultuoso que impone sus condiciones e impide gobernar, eso tampoco es sano para la democracia. Si los dos poderes se imponen a un poder judicial sin ninguna capacidad de acción, eso no es democracia. Lo que hace la verdadera democracia es el equilibrio de poderes. Son los controles y contrapesos. Es la capacidad de cada poder de tener en función de la decisión constitucional competencias muy claras y mucha fuerza para actuar. Y tener en los otros poderes capacidades de control que limiten ese poder, porque eso es lo que es un Estado constitucional y democrático. Un Estado en que cada poder ejerce cuotas de poder, ejerce funciones, pero tiene el control en los otros. Y si eso no se da, no estamos ante una genuina democracia. Y no se nos diga que las respuestas recientes de América Latina son la solución. Quiero imponerme y no obtuve votación y mayoría en las urnas, disuelvo parlamentos o convoco asambleas paralelas. Y entonces procuro en un determinado momento, vaya uno a saber con qué mecanismos fraudulentos, encontrar poderes paralelos que terminan ahogando la fuerza del Parlamento Nacional. Es distinto preguntarse, aun cuando en el PPC y en Unidad Nacional no hemos sido partidarios de sistemas de renovación, es distinto preguntarse si puedo buscar otros mecanismos a mitad de un periodo para renovar el Parlamento. Eso es democrático. No somos partidarios porque creemos que nuestro país necesita periodos un poco más largos en que las fuerzas parlamentarias se asienten a pensar el destino más que la coyuntura electoral. Pero eso no tiene nada que ver con esta nueva táctica latinoamericana de crear asambleas constituyentes paralelas para someter la voluntad popular a ejercicios paralelos de poder, de construcción de nuevas democracias a las que se tiene que poner un epíteto democrático y popular, encubriendo su propia autocracia y, por supuesto, su distancia del pueblo. Se trata que las instituciones funcionen, se trata que los poderes sean auténticos contrapesos y se trata que los poderes los prestigiemos más. Por eso el PPC, que es un partido democrático, procura en su representación parlamentaria entregar a hombres y a mujeres dispuestos a servir al país y a convivir con otras fuerzas políticas en coincidencias y en discrepancias que son centrales para poder construir un sistema democrático. Y qué duda cabe que el último elemento central, el que nos convoca en este esfuerzo de pensar y de augurar para América Latina un sistema de libertades, es la libertad.